muéstrame tu amor por la humildad. Santo Espíritu, guíame hoy a ver la humildad que hay en ti. Tú eres el Dios del herido, su amigo eres tú. Lavas los pies del cansado, restauras con tu amor. En Cristo yo quiero imitarte, tener tu corazón. Tú eres el Dios de los mansos, el Rey de la humildad. Oh, póstrame otra vez ante tus pies y muéstrame tu amor por la humildad. Santo Espíritu, guíame hoy a ver la humildad que hay en ti. Tú eres el Dios del herido, su amigo eres tú. Lavas los pies del cansado, restauras con tu amor. En Cristo yo quiero imitarte, tener tu corazón. Tú eres el Dios de los mansos, el Rey de la humildad. Tú eres el Dios de los mansos, el Rey de la humildad. Gracias, Andrés. Qué linda canción, hermosa canción. La verdad es que había escuchado muchas veces estas canciones desde la época cuando llegamos a la Viña, el 2001, 2004, por ahí. La tocábamos y la cantábamos permanentemente. Pero ese día pasó algo sobrenatural. Estábamos sentados ahí con Ceci. Físicamente yo no estaba muy bien ese día, pero cuando empieza la canción fue como que una nube hubiera venido sobre nosotros. Y me acuerdo que yo miraba a la Ceci y le estaba viviendo exactamente lo mismo. Algo sucedió mientras escuchábamos los acordes y la letra de la canción. El Espíritu Santo se empezó a manifestar en nosotros tan fuerte, tan profundo, y empezó a llegar a mí una revelación mucho más profunda de lo que yo entendía que era el concepto de la humildad y sobre todo la humildad de Cristo. La verdad es que, siendo bien honesto, al hablar de humildad yo creía ser una persona humilde, pero ese día Dios hizo algo tan grande, tan poderoso en mi corazón, que lo único que hacía era quebrantarme. Sin darme cuenta, las lágrimas comenzaron a caer sobre mi rostro sin poder contenerlas. Me sentí confrontado a un nivel tan profundo con respecto a mi humildad, lo que yo creía que era. Cada frase que se cantaba me hacía ver cuán lejos que estaba de cómo es Dios y de cómo es el Señor. Cada frase me enrostraba la dureza de mi corazón.
Y cada frase me hacía sentir muy indigno. Me sentí indigno porque de alguna manera el Espíritu Santo me estaba visitando y a otras personas probablemente estaban viviendo lo mismo. Me estaba visitando, revelándome un corazón y algo que realmente tenía que ver con Dios mismo. Estuve ahí adorando al Señor, pedí perdón a Dios porque me sentí pecador, me sentí un ser tan distante, tan lejano, y me sentí que de alguna manera yo creía ser mejor de lo que realmente era. Doy gracias a Dios por ese momento que viví, es como una ventana de los cielos donde poder ver realmente la realidad espiritual, de cómo es Dios, pero también poder verme a mí mismo, cómo soy yo. Como otras veces pensé que era todo, lo comentaba en la mañana que muchas veces nosotros somos tan cuadraditos con Dios que pensamos que ya pasó, yo por mí me hubiera ido para la casa, estaba lleno de Dios, Dios me tocó y sería, pero no terminó ahí. Cuando yo pensaba que ya estaba todo listo, me acuerdo que se pasó Marisela a predicar. Y mientras Marisela predicaba específicamente por personajes que estuvieron en el entorno del nacimiento de Cristo, el Espíritu Santo siguió ministrando a mi corazón. Ella habló de José, habló de María, habló de los reyes magos, habló de los pastores y habló de Zacarías y de Elizabeth. Cada uno de ellos instrumentos en las manos de Dios para un momento único en la historia de la humanidad. Hombres y mujeres que lo único que dijeron, sí, Señor. Sin cuestionar nada, sencillamente ellos fueron obedientes a la voluntad de Dios. Un corazón humilde, un corazón sumiso, un corazón moldeable. Y por eso pudieron vivir la gloria de Dios y pudieron ser parte de un hecho tan trascendente. Pero si es ser honesto, hubo uno de ellos que Dios usó para seguir taladrando mi corazón. Ya no se trataba de Jesús, se trataba de un hombre como tú, un hombre como yo. Un hombre ejemplar, un hombre que conocía desde niño su nombre es José. Desde niño había escuchado su nombre, pero la verdad es que verlo como lo vi en ese minuto, no lo había podido percibir, no lo había visto así. No sé si usted sabía, Marisela partió diciendo que José, el nombre significa Jehová ha borrado. Y mientras hablaba de eso, decía, Señor, ¿cómo es posible que alguien se llame así? A nosotros nos suena José, pero a él le suena Jehová ha borrado. Así se llamaba José. Y yo decía, Señor, ¿quién acepta un nombre así? Y la historia seguía y viene el anunciamiento del nacimiento de Cristo. Y José tuvo que recibir a una novia embarazada. Meditaba en mi corazón, ¿qué hombre quería eso? ¿Qué hombre haría eso? ¿Quién diría, ya, no hay problema, démosle para adelante? ¿Cuánto habrá sufrido José por los rumores y los comentarios de los demás gente al ver que María está embarazada? ¿Cuántas cosas habrán pasado? ¿Cuántas bromas de mal gusto le habrán hecho? ¿Cuántas veces habrá tratado de esconderse cuando habían grupos de personas que se iban a acercar a decirle, hey, mira José, el de los cuernos? Cosas como esas tiene que haber vivido. Si era un hombre común y corriente como tú y como yo. Y aún así, él tuvo que toda una vida ser padre de un hijo que no era su hijo. La vida de José fue realmente algo muy tremendo para mí, porque pudo ver algo que no había visto. Ese mismo día supe, desde ese momento que había recibido eso de parte de Dios, que esto era algo que tenía que ver conmigo. Y de hecho, desde ese día el Señor empezó un verdadero proceso de demolición de mi ser interior. He estado durante todo este año, creo que ha sido lo que más ha pasado en mi vida este año, más que palabras proféticas, es algo interno que Dios ha estado haciendo que tiene que ver con mi yo, con morir a mí mismo, aprender a tener el corazón de Dios, aprender a ser sensible realmente a la voz de Dios. Pero también supe ese día que esta era una palabra para la iglesia. Como estábamos a fin de año, pensé primero en marzo predicaremos esto, después estuve pensando en tal fecha y era como no era el tiempo. Hace como 2 o 3 semanas atrás, junto a Mari y Rafael, nos pusimos de acuerdo de hacer un ciclo de predicaciones que debía empezar hoy día. Pero la verdad es que Dios nos dejó tranquilo, hablé con ellos y le dije, ¿sabes qué? Vamos a tener que romper esto, porque Dios quiere hablar de otra cosa. Y es la predicación de esta mañana, el Rey de la humildad. Dios quiere hablar a nuestras vidas sobre lo que significa realmente ser humilde, lo que significa conocer un poco más del corazón de Dios. Así que cierra tus ojos ahí donde está. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, maravilloso nombre, en este Rey maravilloso, un Rey de la humildad, un Rey de amor. Yo te pido en esta mañana, Dios, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y corazones. Cada uno de nosotros, Señor, tiene una necesidad que es distinta y nos conoces a cada uno de nosotros. Te pido que cada cual pueda recibir esa porción que viene de tu Espíritu Santo, lo que ellos necesitan hoy, para lo cual tú trajiste esta predicación en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Para comenzar, quiero preguntarte, ¿tú eres humilde? ¿Crees que eres humilde? No me respondas ahora, responde al final, pero respóndele a Dios. Este es un tema entre tú y Dios. No tengo nada que ver, yo estoy aquí de intermediario, obedeciendo a Dios, pero piensa y medita sobre todo lo que Dios va a hablar esta mañana a tu vida. Dar respuesta a esta pregunta que ya hice requiere dos cosas. Requiere comprender dónde nace la humildad y qué es la humildad. Y si buscamos un poco dónde nace la humildad, tenemos que ir a Dios mismo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son humildes por naturaleza. Por donde tú los mires, ellos son una sola persona, Dios Trino y la humildad. Jesús declara de sí mismo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Soy manso. Cuando Él estaba hablando de Él, está hablando del Espíritu Santo, está hablando también del Dios Padre. Así que lo primero que tenemos que entender es que la humildad, el origen de la humildad está en Dios mismo. Lo segundo que tenemos que entender es que fuimos creados humildes. Fuimos creados humildes. Cuando el ser humano fue creado por Dios, tú ves la historia en los primeros 2 capítulos del Génesis, todo era paz, todo era unidad, todo era concordia. No había pleito, no había dificultades, no había muerte, no había enfermedades. Todo lo que tenía que ver con el amor y las virtudes que vienen del Espíritu de Dios, dentro de las cuales está la humildad. ¿Cuándo fue el momento que eso se perdió? ¿Cuándo fue? ¿Quién puede contestar eso? ¿Qué para ti? Están peleando. No se ponen de acuerdo cuando fue el momento. La Biblia habla claramente que después del capítulo 3 del Génesis viene la caída del ser humano, la tentación, el pecado, la tentación por la llamada serpiente antigua, Satanás, el enemigo de Dios, y como quieras llamarlo, el sin nombre, hizo caer y entró el pecado en el mundo, y con el pecado en el mundo entró la muerte, entró la enfermedad, y también entró todo lo que no tiene que ver con Dios. Hoy estamos bajo el príncipe de este mundo. Eso es lo que reina. ¿Y quienes hemos nacido posterior a eso? Nacemos con la herencia de lo que es el pecado original. Una tendencia al mal que solamente Dios puede cambiar. Pero así como entendemos que así partió esto, que Dios no creó eso, sino que es consecuencia de la caída y de la obra satánica en la tierra y en nuestras propias vidas, también tenemos que entender ahora, antes de partir, que hay poder y hay promesas para nosotros para revertir esta situación. Lo dije en la mañana, cuando Jesús muere en la cruz, al rasgarse el velo del templo de arriba, es el símbolo que podíamos volver a entrar a la presencia de Dios. Podemos volver a vivir lo que era antes de. Y esa es una tarea de cada uno de nosotros como cristianos, buscar ser restaurados. Hay promesas de Dios como la primera de Juan 3:8 que dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. El pecado tiene que ver con el diablo, pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Así que si alguno de nosotros esta mañana siente en su corazón, yo tengo un problema en mi corazón aquí, te quiero decir que aquí está el Rey de Reyes y el Señor de Señores, está en la gloria y el poder de Dios para deshacer las obras del diablo que puedan tener en mi vida, en tu vida o en tu corazón. Hemos venido aquí para ser libres esta mañana, para escuchar una palabra de Dios que sane nuestras vidas, sane nuestras casas, sane nuestras familias. Desde la perspectiva bíblica y de Dios, la humildad es una virtud, es un fruto del Espíritu Santo que aparece en Gálatas 5:22 bajo el nombre de mansedumbre. Mansedumbre es un sinónimo de humildad. Y eso nos pone en realidad en una bendición, pero también en un problema. ¿Cuál es el problema? Que yo no puedo ser humilde por mí mismo. Si no está el fruto del Espíritu Santo, si Dios no hace algo en mi corazón, yo sencillamente voy a seguir siendo la misma persona que soy. No puedo experimentar ningún cambio. A veces nos parece estas personas que no conocen a Dios que son humildes. Vamos a hablar al tiro de eso. ¿Qué es lo que hay realmente detrás de eso? Se define la humildad como la actitud apropiada delante del prójimo y delante de Dios. ¿Cómo yo me paro en la vida delante de cualquiera de las personas y delante de Dios? ¿Cuál es mi posición? ¿Me pongo arriba? ¿Me pongo abajo? ¿Cómo me pongo? Es la actitud apropiada. Lo que yo realmente soy, eso es humildad. Eso es lo que debemos lograr. En el libro discipulado La mente de Cristo aparece el autor T.W. Hunt, dice, hay sinónimos de humildad que son, por ejemplo, sencillez, mansedumbre, moderación. ¿Cómo eres tú? ¿Te ves reflejado? Pero también dice que hay falsificaciones, y las falsificaciones son las que normalmente nosotros vemos afuera y decimos, ¿qué persona más humilde? Las falsificaciones son debilidad de carácter.
parece humilde, pero en realidad el problema es otro. Timidez, parece humilde, pero el problema es otro. Pobreza física, hoy los humildes, es pobre, pero puede ser muy orgulloso. Baja autoestima, esas son falsificaciones que interpretamos como humildad, pero en realidad no lo son. Hay un tema en el corazón que es distinto. Pero también nos habla que hay antónimos opuestos, y aquí está el problema. Lo que no es humildad, hay arrogancia, orgullo, altivez, soberbia, superioridad, sentimiento, superioridad. Esta gráfica descripción del autor de la mente de Cristo nos ayuda a compararnos cómo somos nosotros, nos ayuda a vernos, ¿cómo soy en esto? ¿Tengo realmente esto? Creo que es una buena ayuda personal para detectar cómo somos realmente delante de Dios y delante de las personas. ¿Somos humildes o somos una falsificación? ¿O somos un antagonismo de la humildad? Esa es un poco la pregunta esta mañana, lo que Dios está hablando a mi vida y está hablando también a tu corazón. Y si tienes ya una respuesta, no me contestes a mí. Este es un tema con Dios. Es un tema que tienes que orar y buscar al Señor sobre esto. Una definición mejor que encontré, que no es cristiana, es totalmente secular y que me encantó, y muy cortita, dice: humildad es la ausencia de soberbia. Wow, y es peligrosa, porque lo que te está diciendo, que si tú eres una persona, si tú no eres humilde, corres el riesgo de ser soberbio. No hay aparecer un espacio intermedio entre lo uno y lo otro. Y aquí el problema con el tema de la humildad. Si nosotros no buscamos esta cualidad, este fruto, esta virtud del Espíritu Santo y permitimos en nuestra vida áreas de arrogancia, áreas de soberbia o de altivez o sentirnos superiores, el enemigo va a estar actuando en nuestros corazones y sin darnos cuenta estamos siendo atrapados y dejamos de tener el corazón de Dios. Así que no se olviden que hay un riesgo. Cuando no tenemos el fruto del Espíritu Santo, hay un alto riesgo que nuestro corazón se vuelva orgulloso, altivo y arrogante, lo cual es pecado delante de Dios. ¿Por qué hablar de este tema en este tiempo? Por varios motivos. Primero, creo en primer lugar con plena certeza, absolutamente con plena certeza, que Dios quiere que seamos como Él. El apóstol Pablo escribe en Romanos 8:29, porque estamos predestinados para ser transformados a la imagen de Dios. Dios quiere que seamos como Él, no una imitación de Él, no es una caricatura de Él, somos sus hijos y quiere que seamos como Él. Y Dios es humilde porque estamos predestinados por Dios para ser transformados a la imagen de Dios, para que cuando las personas te vean a ti, vean a Jesús. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, dijo Pablo. Juan el Bautista dice: conviene que yo desaparezca y que el Señor esté en mí, para que Él viva dentro de mí. Así que yo estoy convencido que el perfecto plan de Dios para tu vida y para mi vida es que seamos formados a la imagen de Dios y que esa es la plenitud de la vida. Creo que Dios quiere que tú seas una persona plenamente feliz con una vida abundante, porque Jesús lo dijo: yo he venido para traer vida y traer vida abundante. Él no vino sencillamente para salvarnos. En Juan 10:10 Él repite: yo he venido para traer vida y traer vida abundante. Y la falta de humildad es un gran impedimento para ser plenos y felices y abundantes. La falta de humildad es un robo. Es un robo al gozo, a la alegría, a la plenitud que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y porque creo que como iglesia estamos en un tiempo que Dios nos trajo a este lugar. Hay muchas palabras para los que no saben, palabras proféticas. Dios nos trajo aquí a la profundidad. Es la imagen de la muerte para salir a vida eterna. Nos trajo para que aquí, cosas que no están bien en nuestras vidas, que no están ocupando Dios el centro, mueran en este lugar. Y este es el tiempo que Dios trabaje con esta área de nuestras vidas, para que el Señor pueda habitar plenamente en cada uno de nosotros, pero también en la iglesia como comunidad. Que la humildad tiene ciertas características que te las quiero comentar en esta mañana para ir entendiendo más el concepto. Lo primero, entender que cuando hay humildad no se busca nunca el reconocimiento ni por méritos, ni por dones, ni por capacidades, ni por nada. El sentimiento profundo de la humildad es sencillamente lo que yo hago y lo que yo tengo es porque lo tengo que hacer, es porque lo tengo que dar y porque Dios me lo dio. Así de simple. Si hay en mí algún mérito, entre comillas, como servicio, trabajo realizado, o atributos personales como dones de Dios, unción de Dios o un llamado, es solo por gracia. Es solo por gracia. Y se entrega gratuitamente porque viene de Dios. Yo no espero recompensa, ni espero trueque si hago eso, tú haces esto otro. Una persona humilde entiende que ese es su rol. La persona humilde, lo importante no es el papel que me toca a mí. No es el pedacito que yo tengo aquí en el reino de Dios, ni en mi casa, ni en mi trabajo.
Es entender que yo soy parte de un todo mayor. Y en la iglesia somos parte de un todo mayor que se llama Reino de Dios y el plan de Dios para la redención. Así que si me tocó servir en los baños, eso es, y yo voy a estar gozoso y feliz. Y si me tocó recibir a las personas, eso es, yo voy a estar gozoso y feliz y lo voy a dar porque entiendo que eso es lo que Dios tiene. Si tengo que predicar, si tengo lo que sea, yo lo entiendo, lo vivo profundamente en mi corazón, porque solo soy parte, me tocó una parte, por la sola gracia de Dios, de servir en el reino, y lo hago con gozo y con alegría cuando hay un corazón que es humilde. Si realmente nuestra fe, tu fe cristiana, la que dices tener, se trata de una relación con Dios, no puedes no ser humilde. No quiero repetir esto. Si por el motivo por el cual tú estás viniendo acá en este día, en esta mañana, es porque realmente tienes una relación con el Señor, no puedes no ser humilde. Y te voy a explicar por qué. Porque en la Biblia, todas las personas que tuvieron un encuentro con Dios pudieron darse cuenta quién es Dios y quién soy yo. Así de simple. Cuando tú ves los relatos bíblicos de todos los personajes que miramos y que queremos seguir, siempre te vas a encontrar que cuando Dios apareció sobre sus vidas, vieron a Dios aquí y se vieron así, chiquititos. No pudieron evitar sentirse poca cosa delante de la presencia de Dios. No pudieron tener temor de la presencia de Dios. No pudieron darse cuenta que son nada al lado de la presencia de Dios. Algunos de ellos lo escribieron y lo proclamaron. Como el profeta Isaías, en Isaías 6, 5, 7, que dice: entonces dije, había tenido una visión del cielo, había visto a Dios. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Así que si tú tienes una relación de verdad con Dios, Dios te habla, Dios te da aparecido, tú tienes que entender quién es Él y tiene que haber al menos un grado de humildad en tu vida. Si no, es como meditar qué es lo que realmente soy. ¿Realmente conozco a Dios o tengo una religión? Porque la religión reemplaza muchas veces la presencia de Dios. Podemos hacernos una religión, pero Dios no es religión, Dios es real. Y lo único que quiere es una relación contigo y conmigo. Otro concepto, la humildad es concreta. Se expresa como una relación con Dios y con mi prójimo. Es concreta. No se trata de no merecernos a nosotros mismos ni menospreciarnos. No se es humilde por decir yo soy malo, no sirvo para nada, soy el peor. No, eso es una actuación. Puede ser una máscara. Yo sé lo que valgo, sé lo que tengo. Soy hijo de Dios. ¿Qué más importante que eso? Soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. No necesito más que eso. Así que no se trata de menospreciar lo que somos, ni los dones que hemos recibido por gracia de Dios. No es eso. Se trata de poder estimar a los demás. Colocar a los demás en la medida que sí tienen. Y colocar a Dios en el lugar que tiene que estar. En el centro de tu corazón. En el centro de tu corazón. ¿Está en el centro de tu corazón? ¿Es Él el Señor de tu vida? ¿O compite con algo? ¿Compite con el fútbol? ¿Compite con teleseries? ¿Compite con posesiones? ¿Dónde está Dios en tu vida? Son preguntas que tenemos que hacernos. La humildad es concreta. La humildad tiene otra gran característica. Nos da la perspectiva correcta que debemos tener de las cosas y de las personas. La humildad nos da la perspectiva correcta de las cosas y las personas. Sé cómo pararme delante de las personas. No espero más ni espero menos porque sé quién soy. No me inflo ni me desinflo. Cuando mi corazón ha sido tratado por Dios y soy una persona humilde, sé dónde pararme, con quién pararme, qué decir, qué no decir. No aspiro a más ni aspiro a menos. Porque es la humildad que está en el corazón lo que te hace percibir cuál es tu posición, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que decir, dónde realmente estás tú, qué lugar tienes que ocupar. No aspirar a más ni aspirar a menos. Eso lo logras con la humildad. La humildad nos permite desarrollar conciencia de nuestras propias debilidades, de nuestros propios límites y también de nuestras propias fortalezas. Cuando tú eres humilde, sabes realmente que soy bueno para esto. Esto no funciona. Pero también sabes, no soy bueno para esto. Necesito que otro lo haga. Tengo que buscar a alguien. Hay alguien mejor que yo. Y no tengo ningún problema que ese mejor que yo coloque ahí, aunque se vea más arriba que yo. Porque el corazón es humilde. Así que la humildad nos da la ubicación correcta de quiénes sí somos, qué limitaciones, debilidades y qué fortalezas tenemos y podemos actuar en consecuencia a eso. No en consecuencia a lo que pensábamos, lo que soñábamos, que tanto daño nos provoca.
Y lo último que te voy a hablar de la humildad, y si te queda alguna cosa de la humildad, que te quede esto. La humildad le permite a Dios manifestarse. Y ese es el motivo principal de la predicación. Yo anhelo que Dios se manifieste. Anhelo que realmente Dios interrumpa cada una de nuestras reuniones. Anhelo que la presencia de Dios, las sanidades, las conversiones aumenten. Que la gente venga corriendo a la presencia de Dios. Es algo que he estado orando durante ya casi 2 años. Señor, yo sé que Dios lo va a hacer. Pero es la humildad lo que permite a Dios manifestarse. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y el sublime. ¿Quién es el alto y el sublime? Dios mismo. Él dijo: el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. Eso es lo que estamos esperando. Corazones humildes, para que Dios venga, para que Dios se manifieste en medio nuestro. Podemos definir muy bien lo que es humildad, podemos tener muy claros los conceptos con respecto a la humildad, pero eso no nos va a hacer saber cómo realmente somos nosotros, cómo soy yo, ni menos cómo Dios nos ve. Y ahí está el gran problema. Porque una cosa son las definiciones y la teología y los conocimientos intelectuales, pero la verdad es que ¿cómo eres tú? ¿Cómo te ve Dios? ¿Eres humilde? No me contestes nuevamente. Ahí está la pregunta, está flotando en el aire. Solamente quiero decirte 2 cosas. Que los problemas de humildad, carencia de humildad, van a afectar todas las áreas de tu vida. Yo no soy humilde en la iglesia y soy fantástico, soy soberbio. Normalmente esto se va a manifestar en todas las áreas de tu vida. Y lo otro que te quiero decir, a veces en nuestra vida hay áreas que están bajo la bendición de Dios y hay humildad. Y hay áreas, entrenamientos que no vienen de Dios, que no están sujetos a Dios, donde el centro no es Dios. Y ahí es donde Dios quiere hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones, cada uno según su necesidad. Debemos recordar lo que dije al principio, que la falta de humildad, o dicho de otra manera, el orgullo, la arrogancia, la soberbia, el sentido de superioridad, no vienen de Dios, no son fruto del Espíritu Santo, son fruto del otro lado. De ahí nace con la caída, nace la naturaleza caída que cada uno de nosotros tenemos. Satanás tiene como otro de sus tantos nombres, su nombre es el engañador. Porque él usa el engaño con astucia para musitar, soplar a nuestros oídos, a nuestra mente, pensamientos y cosas que él quiere lograr en ti y en mí. Así es como pasa esto. Así es como llega. Es una verdadera tentación, soplándote cosas sobre lo bueno que eres tú, lo grande que eres tú, lo magnífico que eres tú, lo que mereces tú. Y la verdad es que muchas veces eso tiene que ir desde la casa. Muchos padres cometemos grandes errores diciendo a nuestros hijos que son lo mejor del mundo. Una cosa es amar a nuestros hijos, una cosa es estar pendiente, ser cariñoso, y otra cosa es inflarlo y hacerles sentir lo que realmente no son. Empezamos a preparar un camino espiritual para que vengan más cosas y empiecen a desear de tener lo que no son. Creen ser capaces de lo que no van a ser capaces. Quieren merecer lo que realmente no merecen. Y eso pasa en la vida. Y Satanás usa circunstancias, usa personas. Él no va a venir con un cacho a decirte esto, con un cacho y con cola. Te lo va a decir a través de distintas cosas. Alguien te va a decir: pastor, usted predica extraordinario, apártate de mí, Satanás. Así actúa. Se ríen, pero así actúa. A propósito de eso, cuando pasa eso, que a veces me quieren sacar en anda, que se me quieren pegar, pasa de todo aquí. Yo jamás permito eso. Yo le doy gracias, hermano, pero dale la gracia a Dios. Porque yo sé cómo actúa Satanás, sé cómo mete pensamiento, sé lo que te hace sentir en tu corazón. Tienes que conocerlo y conocerte, porque también tiene que ver con nosotros. No todos somos iguales. Este es el motivo por el cual el profeta Jeremías, tan consciente que somos parte de una naturaleza caída, que él declara en Jeremías 17:9 NTV, me gustó la más NTV, dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Wow. Mira lo que sigue. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Yo creo que esta versión realmente grafica la intención más profunda, porque es una realidad y tiene que ver con nuestra naturaleza caída. Tenemos un potencial de mal dentro de nosotros. El apóstol Pablo decía: maldito de mí, que queriendo hacer el bien que quiero, no lo puedo hacer, sino que hago lo malo.
Pero también el mismo apóstol dice en el capítulo que sigue, pero gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo, Señor nuestro, porque en Él tengo victoria sobre el mal que habita en mí, la carne que está en mí, que me quiere condenar, que me quiere tener, que yo sea más un hijo no de Dios, sino que tenga características del hijo del enemigo. La falta de humildad nos afecta de distintas maneras y en distintos niveles. Probablemente va a afectar tu forma de pensar, tu forma de sentir, va a afectar tus valores, va a afectar tus planes y tus deseos. No nos damos cuenta, pero está ahí. En cada cosa que estamos haciendo está el pensamiento, donde está algo que nos va a tirar a tener una cierta tendencia. Sobre todo en áreas que puedan ser complicadas en nuestras vidas. Si todavía no tienes claro, no tienes ninguna señal cómo eres tú, te quiero dar algunas señales. Lo que yo voy a hablar son parámetros que se dan efectivamente cuando hay problemas en el corazón. Y he orado mucho al Señor que Dios le hable a cada uno con lo que le corresponda. ¿Qué es lo que? Y a lo mejor, gracias Señor, hay alguien que sencillamente Dios ha trabajado sobre sus vidas y no tiene estos problemas. Lo primero, cosa que es más común que se da cuando hay falta de humildad en mi vida, es que siempre estoy esperando recibir más de lo que recibí. Comentarios como yo debía haber sido líder de ese ministerio, a mí me hubieran elegido gerente, a mí me hubieran nombrado pastor, a mí, son comunes en personas que tienen problemas. Ya no falta humildad, arrogancia, soberbia, altivez, sentimiento de superioridad. Comúnmente estas personas no aceptan o se molestan con un no, aunque te digan que sí, pero le miran la cara de póker y te das cuenta de inmediato. Su corazón tiene problemas. En realidad no lo acepta. Estas mismas personas muchas veces tampoco aceptan o se molestan si alguna autoridad les dice, no es el momento, espera. La reacción también se contiene. A veces se contiene, a veces no. Y cuando no se contiene se van. Porque no les gustó. Porque no es justo, como a mí. Son personas que normalmente tienen problemas con la autoridad. Tienen problemas con el jefe de la oficina, tienen problemas con la autoridad de hombre y mujer. Ambos tenemos autoridades, tienen problemas con la autoridad en la iglesia. Donde quiera que estén, tienen problemas con la autoridad. Pero claro, porque ellos debieran ser la autoridad. En el fondo de su corazón, ellos se sienten autoridad. ¿Quién es este tipo para que me venga a decir a mí estas cosas? ¿Qué experiencia tiene para que me dé un consejo? Lo que tú ves al fondo es un corazón altivo, un corazón soberbio que no acepta eso. La pregunta es, ¿te pasa? No me contestes. ¿Te pasa algo de esto? Comparación. Otra de las señales típicas de las personas que tienen problemas de este tipo es la tendencia a estar comparándose con otras personas. Pareciera ser que para ellos la vida siempre es tratar de ganar y llegar primero. Quiero ser primero, quiero ser primero. De alguna manera siempre está en su corazón eso, sobre todo si es algo que le interesa. Y lo peligroso de esto, que cuando no tienen lo que quieren, hay sentimientos negativos que empiezan a aparecer en sus vidas, como celo, como envidia, y difícilmente se alegran con los logros de los demás, sobre todo si era lo que querían. Al contrario, hay molestia en el corazón. ¿Te pasa? La frustración. Un gran problema de las personas que luchan con los temas de humildad es la frustración. Y la frustración nace de una imagen que yo me formo de algo, que va a pasar esto y esto otro y no sucede. Y como yo tengo la mejor imagen de mí mismo, siempre pienso que va a ser lo mejor y no sucede. Y voy acumulando una raíz de amargura en mi corazón, que la Biblia nos advierte contra la raíz de amargura, porque va generando sentimientos negativos y nos sacan del camino al Señor. Frustración. ¿Te pasa? Juicio. La falta de humildad nos lleva a emitir juicios sobre las personas. Y lo que es más delicado, juzgamos su condición de vida, su vida espiritual, nos ponemos como jueces, como va a mirar, mira, todos tienen problemas. Como si que nosotros fuéramos perfectos. Como si nosotros no hubiera luchas ni batallas en nuestras propias vidas. La supuesta superioridad que tendrían esas personas les imposibilita ejercer gracia sobre los defectos de los demás o sobre el pecado de los demás. Juicio. ¿Cuál fariseo? De la época de Jesús se ponen como nivel y juzgan a todo el pueblo. Jesús dijo a sus discípulos, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Las Escrituras nos indican con claridad que solo hay uno que puede juzgar. Y ese es Dios. En el episodio de la mujer adúltera que va a ser apedreada, después que termina todo lo que saben que sucedió, Jesús le dice a la mujer, ni yo te juzgo, pero vete y no peques más. El juicio
es satánico. Apocalipsis habla que quien condena nuestras vidas y nos acusa constantemente es Satanás. Así que cuando tienes eso, lo que estás lidiando con una influencia demoníaca en tu corazón. Nosotros somos hijos de Dios, hijos de gracia, para ayudar, para bendecir, para levantar, para restaurar. No hemos sido levantados, la fe cristiana, si quieres llamarle religión, no ha sido levantado para juzgar al mundo, ha sido levantado para rescatar al mundo, porque he venido a servir y a dar mi vida por los que se están perdiendo. Los enfermos son los que tienen necesidad de médicos, no los sanos. Hemos venido a los enfermos, justamente a los que están con problemas, para animarlos, para levantarlos, para rescatarlos, no para juzgarlos. No es nuestra tarea. Otra de las características comunes que se dan cuando hay problemas de humildad es no querer dar el brazo a torcer. El defenderse, pero se defiende porque no puede darle la razón. La Biblia nombra esto como terquedad. Y la terquedad no es otra cosa que un corazón duro, centrado, posicionado sobre el ego. Yo pienso esto y esto va a ser. Esta forma de ser habla de un corazón muy orgulloso, que en lugar de escuchar, primero escuchar, porque generalmente no escuchan, están esperando que terminen de hablar para decir lo que tienen que decir, de escuchar y decidir, tal vez tenga razón, ¿tienes razón? Perdona. Empieza el proceso de poner su punto de vista. Empieza el proceso. Si ha recibido una reconvención por algo, te va a sacar así una lista de defensas. Y si es por mail, olvídate. Página 1, página 2, página 3. Viene el relato de los últimos 2 años, donde te quiere demostrar que no fue así. O si quiere imponer su punto de vista, va a insistir y va a insistir, aunque todos los demás digan que no, va a insistir en lo mismo. Un corazón lleno de orgullo es lo que está detrás de eso. Un corazón no tratado por Dios. Y la verdad es que es algo que tenemos que pedir perdón a Dios. Porque aunque se equivocaran las personas, tenemos que perdonarlas y dejarlas que lo hagan. Tratar de no defenderse, aceptar las cosas como son. Ser humilde, ser sencillo. Ok, me caí. Soy ser humano. Suficiente con eso. Otra característica negativa que se da en estos casos son las personas que, ya lo sé, son personas que siempre tú le dices, oye, podrías hacer disimulado, ya lo sé. No tengo nada más que aprender. Oh, esa predicación ya la escuché. Ese versículo ya me lo sé. Son los que llegan un día domingo a la iglesia y escuchan un versículo que se lo conocen y piensan que ya supieron todo, porque ignoran que el Espíritu Santo está obrando y ocupa un versículo como Él quiera, las veces que quiera y como quiera. Porque su mente está centrada en lo que ellos saben, lo que yo soy. Son personas muy poco moldeables y por lo tanto, y este es el gran problema, son personas que de alguna manera llegan a un límite de crecimiento. Porque tú creces hasta que dejas de aprender. ¿Quieres crecer como cristiano? Demuéstrate sencillo, humilde, moldeable, siempre dispuesto a escuchar, siempre dispuesto a recibir lo que Dios quiera darte a través de distintas personas, en distintas circunstancias de la vida. Vas a crecer insospechadamente. ¿Tienes tú ese problema? Un punto muy importante que en realidad grafica mucho estos problemas de humildad es la tendencia a una relación incorrecta con el poder y el dinero. Tendencia a una relación incorrecta con el poder y el dinero. La Biblia dice que el poder y el dinero no son malos. Nunca ha hablado que son malos. Tampoco dice que tenemos que ser pobres y miserables porque somos cristianos y que debemos ser el último de la fila. Tampoco dice eso. Lo que dice que cuando transformamos el dinero y el poder en un centro de nuestras vidas, eso es pecado. Definitivamente ese es nuestro Dios. Y cuando hablamos de poder económico, Jesús habla claramente que hay un espíritu detrás de eso. No puedes servir a Dios. No puedes servir a Dios ya. Porque está mamón, es un espíritu. Entonces las personas que tienen esto y que no se dan cuenta, sencillamente están sirviendo a un espíritu que no es el espíritu de Dios. Por eso es que esto es lo más importante, porque esta es una lucha espiritual, el tema con el recurso. Por eso encontramos tantos cristianos que realmente aman a Dios, pero la mano, no quiero, porque es espiritual. Porque hay un espíritu detrás de eso. Y hay que cortar eso se corta. Se corta con oración, se corta con ayuno, porque no viene de Dios. El orgullo, la soberbia y la arrogancia nos llevan a desear muchas veces el poder y las riquezas, o ambas, más allá de lo que es razonable, más allá de lo que es correcto para el corazón de un hijo de Dios.
Jesús, el más grande líder que existió en la humanidad, Él ha marcado la humanidad. Para creyentes o no creyentes, Jesús es el más grande líder que ha existido. Y Él es este gran hombre que vivió como un ser humano sobre la tierra. Dice en la Escritura que su única posesión antes de ir a la cruz eran sus sandalias, eran su manto y era su cinto. Y dice en el libro de Hebreos que mientras caminaba a la cruz, el gozo llenaba su corazón. Jesús había descubierto que la alegría y el gozo no estaban en las riquezas ni en las posesiones, sino que en ser quien Dios dijo que era. Ocupar el lugar que le correspondió en la historia, dentro del plan de Dios. Él se gozó sencillamente siendo lo que era, el Hijo de Dios, el Mesías, tu Señor, mi Señor, el Redentor del mundo. Quiero que pienses un momento y te respondas a ti mismo. Piénsalo y responde a ti mismo. ¿Cuántos de tus planes inmediatos tienen que ver con tener más? Una casa más grande, más de esto, o ganar más dinero. Piensa las últimas 2 o 3 semanas. ¿Cuánto tiempo estás pensando eso? ¿Cuántos de tus pensamientos están relacionados con posesiones o dinero? ¿Cuál es tu nivel de deuda? Pregunta, ¿es muy alta? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de tu endeudamiento? ¿Tus deudas son algo por lo que realmente necesitabas? ¿O la verdad no era necesario? ¿Algo te impulsó a hacerlo más grande, más bonito, mejor cosa? El auto, la casa, la ropa. ¿Qué es lo que te impulsó a eso? ¿Estás devolviendo lo que es de Dios y dando a Dios para su obra? ¿O te lo guardas justamente para pagar las deudas? ¿Alguien vive eso? ¿Qué hay detrás de eso en tu corazón? ¿Por qué actuar así? ¿Qué es lo que hace que actuamos así? ¿Qué nos mueve? La última característica que quiero ver es la falta de gracia. No la hablé en la mañana por un factor de tiempo. La falta de gracia, de mirarnos con gracia, de mirarnos uno a otro como iguales y con amor, es un daño enorme en la vida cotidiana y por supuesto en la vida de la iglesia. El vernos como seres humanos falibles, perfectibles, es una necesidad tan grande porque a Dios sí nos ve así. Me acordaba mientras estaba dentro lo que hablabas ayer en la escuela de liderazgo con respecto a Gedeón, que Gedeón fue el tipo más incrédulo que hay, pidió 20.000 pruebas. ¿Y cómo le dijo Dios a Gedeón? Varón esforzado y valiente. No tenía nada de eso, porque lo veía con gracia. Y así nos ve Dios. ¿Ves tú así a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos en la iglesia? ¿Cómo los ves? ¿O estás viendo siempre los problemas? Este no aprende nunca, este sigue pecando, no quiere obedecer. ¿Cómo lo ves? La falta de gracia nos hace recordar que Dios tiene un corazón de gracia. La gracia bíblica es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y la gracia no se calcula. La gracia no se cuestiona. No se hace una estadística si la persona la merece o no, cuántas veces falló o no. Sencillamente se da. Se da. Si ni siquiera es tuya. Cuando tenemos esa actitud de codificar la gracia o darla de a poquitito, de a pedacito, lo que estamos haciendo es colocarnos en el rol de Dios. Y de alguna manera estamos diciendo que lo que yo soy es porque yo lo logré y no porque Dios me lo regaló. Y eso es un pecado, hermano. La gracia debe extenderse siempre. La misericordia de Dios. Dios, tu Padre, tiene un corazón lleno de gracia, lleno de misericordia. Su corazón se conmueve al ver el pecado del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Si por eso vino. ¿Cómo somos nosotros quienes paramos la gracia de Dios? Con nuestras actitudes, dentro de nosotros mismos. ¿Cómo nos vemos nosotros mismos? Hay un problema que tenemos todos nosotros, por muy cristianos que seamos, por muy devotos que seamos. Tienes que saber que dentro de ti, dentro de mí, hay un reyesito, hay una reinita tratando de salir. Todos luchamos con un reyesito o una reinita. Y no es otra cosa que tu yo. Tiene nombre y apellido. Se llama Andrés, se llama Cata, se llama Leonardo, se llama Rafael, se llama Gabriel. Siempre va a estar ahí. Siempre va a tratar de salir. Está esperando la oportunidad para poder ser importante, para poder ser cotizado, para que lo llamen, para estar en el lugar, para que recibir lo que cree que merece. Siempre va a estar ahí.
Y es tu tarea entender que eso es parte de la naturaleza caída, es parte de lo que Dios no quiere sobre tu vida. Si pudiéramos entenderlo, si pudiéramos contenerlo, seríamos más como Dios. Tu corazón, José Tomás, sería más como el Señor. Tu vida reflejaría más, Tomás, la vida de Dios. Mi vida, Daniel, cada uno de nosotros. Si pudiéramos entenderlo, cuánta gracia, cuánto amor habría aquí en la iglesia. Siempre la gente nos dice que llega aquí y siente el amor de Dios. Pero ¿cómo sería realmente si pudiéramos tener ese corazón? Los problemas derivados de la falta de humildad inevitablemente van a afectar toda la área de nuestras vidas. Quiero hablar muy brevemente sobre la familia. La falta de humildad individual en la familia, sea de uno, de los dos, de los hijos, lo que sea, provoca mucho caos dentro de la familia. Palabras hirientes, conflictos nunca solucionados porque no se puede conversar. Yo he escuchado a personas decir, yo trato de hablar con mi esposo y no puedo porque termina atacándome. Eso tiene que ver con soberbia, tiene que ver con eso. Porque si es tu esposo y tu esposa tienen que escucharse, porque se tienen que poner de igual a igual. ¿Cuánto daño hacemos muchas veces a nuestros hijos con palabras que decimos? Mucha destrucción hay en la familia, porque sencillamente el corazón no es el corazón del Rey de la humildad. Es un corazón, un fruto de un corazón que no tiene que ver con Dios. Y si las personas que están en tu casa tienen este problema, tu deber es decir, tienes un problema, no conmigo ya, es con Dios. No es factible, no es posible que no podamos ni siquiera conversar sin que aparezcan palabras hirientes, subir el tono de la voz y discusiones. La destrucción que provoca la falta de humildad en las familias es tremenda. Y muchas familias se ven bien, pero no están bien. No hay abundancia, no hay gozo. A lo mejor tienen bienes, posesiones, se ven bien. Pero ¿cómo están por dentro? En el trabajo es lo mismo. Muchas veces nuestra falta de humildad en el trabajo nos hace que nosotros mismos seamos parte de un mal ambiente laboral. Si tú estás trabajando en una oficina, tú no te das al tiro a una persona que se la cree toda y tira cosas y hace cosas y provoca un ambiente que es malo, es tóxico, es nocivo. Ahora, si yo soy el que tengo problemas, mis jefes me van a percibir así y lo más probable es que ellos me perciban así y hasta ahí llegaste con tu ascenso. Tú crees que lo mereces, que eres el mejor, le tiras todos los estudios que hiciste, pero él ya se dio cuenta cómo eres y te va a dejar hasta ahí. Y lo más probable es que estés pensando que tu jefe es poca cosa, que tú debieras estar ahí, porque hay problemas de humildad. No estamos parados en la posición correcta con los demás. ¿Cómo me paro frente a mi jefe? Yo me paro frente a mi jefe como alguien que tiene una autoridad y tengo que respetar, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, porque aprendí el concepto, no solamente de autoridad, sino que de humildad. Él tiene algo que yo no tengo, tiene autoridad. Y humildemente lo acepto. Y si Dios quiere hacer algo, Dios lo hace, no lo hago yo. El Señor lo hace, Dios hace el cambio. Si Él me quiere ascender a jefe, Él lo va a hacer. No tengo que moverme yo. Pero el caso más serio del problema nos afecta a nuestra relación con Dios. Es grave, hermano, es grave. En nuestra relación con Dios los problemas de arrogancia, de altivez y soberbia, por más que vengamos a la iglesia, por más que cantemos canciones al Señor, son graves porque vas a llegar hasta ahí, porque la palabra de Dios es clara y precisa al respecto. Dios resiste a los soberbios, pero Él da mayor gracia y por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, Santiago 4:6. Si tú eres una persona que va a la iglesia rigurosamente y tienes un corazón de soberbia y arrogancia, lo más probable es que seas un religioso, perdóname que te lo diga. Porque yo puedo estar en la iglesia todos los días, todos los domingos, cumplir con todo lo que se pide. Pero no puedo ser soberbio. Tal vez puedo tener lucha en áreas de mi vida. Porque si conociste realmente a Dios, sabes quién es Él, sabes quién eres tú. ¿Cuál es tu posición? La que realmente debes tomar, la que realmente debes vivir cada día de tu vida. Ni hablar de la iglesia, y con esto estoy terminando. La iglesia de Dios debiera ser tan distinta. La iglesia del Señor fue concebida para ser poderosa, para alcanzar el mundo, para ser la esperanza del mundo. Y la verdad es que hay iglesias que han logrado grandes desarrollos. La iglesia es una comunidad, una común unidad. Y eso significa, para poder ser una común unidad, es que todos somos importantes, que todos nos vemos bien, que todos nos amamos, todos nos aceptamos como solos, con nuestras fortalezas y con nuestras debilidades, sin juzgarnos unos a otros. Cada uno ocupa su lugar. Si la iglesia fuera así y cada uno tuviera conciencia clara qué espacio ocupo en el cuerpo de Cristo, cumpliría con mi función feliz sin estar tratando de añorar ser lo que no soy, tratando de desear lo que otros son. Sería lo que soy. Y la iglesia funcionaría como un relojito, trayendo amor a la tierra, trayendo renovación a la tierra.
Trabajaríamos en esa unidad perfecta que solamente Dios puede dar. No habría competencia, no habría juicio. Y permitiríamos a Dios manifestarse en nuestro medio, porque sería una comunidad de humildes, donde Dios quiere habitar. Hace unos años atrás leí un libro que se llama Besar el rostro de Dios. Si no lo has leído, léelo. Es de Sam Him, hermano de Benny Hinn. No lo confundas con Benny Hinn. Sam Him. Y él habla en un episodio que realmente impactó mi vida. Él habla que andaba en un tiempo de búsqueda de Dios, de la presencia de Dios. Quería a Dios mismo. Y en este peregrinar buscando dónde habían cosas, cruzó el país y fue a una conferencia en Miami. Y estaban en la conferencia de Miami y dice que durante toda la conferencia había una presencia de Dios latente que era como cortarlo con un cuchillo, casi lo podías tocar. Dice, era tan así, describe en el libro, era tan así que lo único que estaba esperando que hicieran el llamado adelante, si alguien que, por lo que fuera, él iba a ir. Yo quiero eso, lo quiero tomar. Y cuando el predicador hace el llamado, él corre hacia el púlpito, corrió con 4 o 5, llegó entre los 5 primeros, un montón de gente, llegó ahí y la presencia de Dios cayó, pero con todo. La gente tirada en el suelo, llorando, quebrantado delante de Dios, pidiendo perdón de pecados, liberaciones. Cuando él logró volver un poco en sí, le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué aquí pasa esto? ¿Y por qué no pasa en mi iglesia y en los lugares que he estado? Dice que lo oró y se levantó de ese lugar y no tuvo la respuesta. Y cuando va saliendo, va subiendo la escalera, Dios le habla. Y le dice, es porque ellos no se conocen y no han tenido tiempo para pensar cómo son y qué lo van a pensar uno de los otros. No hubo juicio, no hubo tabulaciones, si merece la gracia, no merece la gracia. Dios se movía en medio de la unidad de espíritu que había ahí. La realidad es que, salvo honrosas excepciones, todas las iglesias luchamos con esto. Y quiero que vea esto. La iglesia evangélica tiene alrededor de un 15%, somos un 15% más o menos los cristianos en Chile. Los últimos 15 años no hemos crecido más de un 2 o 3%. Y las iglesias que crecen lo hacen en torno a cristianos de otras iglesias. Esa es la realidad. Y de hecho quisiera preguntarte, ¿cuál es la última persona que invitaste a venir a la iglesia? Que invitaste al Señor. Y eso debería hablarnos un poco de la realidad. Y la verdad, quiero ser bien claro en esto. Hay personas que salen de las iglesias muy dañadas. Aquí hemos recibido gente, pero muy, muy dañada. Y hemos llorado con las personas que han llegado dañadas y hemos tratado de animarlos, restaurarlos, que recuperen la confianza en lo que les tocó vivir en la iglesia. Han sido usados. Muchas personas han sido usadas en la iglesia y eso es verdad. Y también es verdad que hay personas que por distintos motivos Dios les habla y los mueve de un lugar a otro. Pero tengo que ser honesto contigo. La mayor parte de las personas sencillamente se van porque tuvieron problemas en la iglesia. ¿Y qué es lo que te dicen? Te dicen básicamente esto. No me consideraron, trabajé muy duro, no obtuve lo que quería. No pudieron perdonar la equivocación del pastor y de los líderes. No pudieron esperar que Dios hiciera algo y se fueron. Problema de humildad. Otro de los grandes problemas que vemos en la iglesia es personas que hacen un camino propio. Piensan que merecían algo y como no lo tienen, dice que Dios les habla y empiezan a funcionar independientes del resto de la iglesia, lo que el pastor dice, lo que los líderes dicen. Está ahí funcionando solo por fuera, provocando, perdiéndonos los dones de las personas y los problemas que eso genera. El orgullo desmedido de la autoimagen de sí mismo los pone por fuera de la iglesia. Muchas personas usan la iglesia de acuerdo a lo que necesitan de la iglesia. No dan, no sirven como somos llamados nosotros a servir dentro de la iglesia. No ven la iglesia como comunidad o como iglesia. Van, consumen y se van. Y si en algún momento la iglesia no puede darle lo que están buscando, se van a ir a otra iglesia. Y eso no es lo que Dios quiere. Cuando uno predica sobre el amor de Dios, sobre la gracia de Dios y hace un llamado, o si uno predica quién está pasando un momento difícil y hace un llamado, esto se llena. Pero si tú predicas después de esta palabra, Dios te está hablando, tienes que arrepentirte. Si pasa uno, lo aplaudimos. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Dios no habló? ¿O es el orgullo que dice, ¿cómo voy a pasar? ¿Cómo voy a pasar? Todos van a saber que tengo algo de arrepentirme. Te desafío que hagas una prueba, 2 tipos de llamados y ve la cantidad de gente que pasa. Cada vez que hay un llamado que tiene que ver con algo profundo, personal, que necesitas arreglar con Dios, prácticamente muy poca gente pasa. Y no es que no necesitemos, porque todos lo necesitamos.
Yo necesito arreglar cuentas con Dios constantemente. Necesito que Dios obre sobre mi vida. ¿Podemos poner la canción? Quiero decirte lo siguiente. La humildad no es una opción para nosotros los cristianos. ¿Eres tú humilde? Quiero que medites no de lo que tú piensas, sino de lo que Dios dice en su palabra. A la luz de lo que hemos estado compartiendo, quiero que medites cómo realmente crees que eres. ¿Te ha estado hablando Dios esta mañana a tu corazón? Pero tengo que decirte que Dios nos demanda ser humildes. Si somos hijos e hijas de Dios, somos demandados a ser humildes. Si eres hijo o una hija de Dios y descubres que en ti hay pecado de soberbia, altivez o arrogancia, tienes que tomar una decisión. No es una opción para ti. Y la humildad es posible. La humildad es posible. Lo que hay que hacer es reconocer nuestra condición de cómo realmente somos. Hay que arrepentirnos delante de Dios y dejar que sea Dios quien me valore, no yo a mí mismo. ¿Sabes? La humildad es un estado de la mente. La humildad es un estado de la mente. La humildad es lo que yo pienso de mí mismo y no es lo que Dios piensa. Perdón. La humildad tiene que ver con lo que la soberbia tiene que ver con lo que yo pienso de mí mismo y no lo que Dios piensa, ni que los demás piensan. Es mi mente la que se forma la imagen de lo que soy, pero tú necesitas tener la imagen correcta de lo que realmente eres, donde realmente tienes que estar. Y eso te da paz a tu corazón. Cuando ocupes tu lugar donde tienes que estar, tendrás paz en tu corazón. No tendrás que defenderte, no tendrás que tratar de estar donde estás, no tendrás que a veces te engañar para ocupar un lugar. Sencillamente serás lo que eres, lo que Dios dice que eres. ¿Puedes bajarlo un poquito, por favor? Filipenses 2:3-4 dice: no hagáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a ti mismo, no mirando como lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión de estimar a los demás mayores que a ti mismo. Ellos sí son merecedores. Dios verá si yo lo merezco. Déjalo en las manos de Dios. Y tienes que desear ser como Jesús, el Rey de la humildad. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y eso es semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Pónganse de pie. Los evangelios nos dicen que hubo un día de la difícil vida de Jesús, un día que fue el día de gloria. Si tú lo recuerdas, un día Jesús, a pocos días de su muerte, entró a Jerusalén. Algunas religiones lo celebran como el Domingo de Ramos, y la verdad que tiene que ver con la entrada triunfal a Jerusalén, donde por fin, después de 3 años de difícil vida, la gente reconoció que era el Hijo de Dios. Y la gente dice en los relatos de los evangelios que gritaba: Hosana, bendito que viene en el nombre del Señor. Algunos tiraban ramas, algunos tiraban sus capas para recibir al Señor que venía en gloria. Jesús pudo haber decidido en ese minuto ser el Rey. Él pudo haber tomado algo que se le estaba entregando en bandeja, pero Él tomó una sola decisión. Él quería vivir el plan de Dios. Él entendía que ese no era el plan, Él solo era parte del plan mayor. Ese es el plan para tu vida, ser parte del plan mayor que Dios tiene, ser lo que realmente eres. Isaías 53:7 nos dice que Jesús decidió por lo que estaba estipulado que tenía que decidir. Angustiado, Él afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aceptó con humildad el plan de Dios para su vida.